Está justamente, si tú abres tu Biblia a la mitad, tienes los Salmos, luego tienes el libro de Job, yéndote hacia el principio, y luego tienes el libro de Esther. Y estamos en el clímax de la historia, porque aquí en el capítulo 6, final del capítulo 5 y el capítulo 6, la historia da un vuelco increíble, un vuelco inesperado, milagroso, y es aquí donde vamos a ver claramente la mano de Dios en esta historia y donde vamos a aprender lecciones de inmenso valor para nuestro caminar con Cristo. Si tú no has estado aquí a lo largo de estos 3 meses o los pasados 3 meses y te has perdido alguna de las enseñanzas, quiero invitarte a que vayas a la página web, en lapazdecristo.mx. Ahí tenemos todos los sermones de esta serie, son 11 prédicas nada más, lo que está ahí. Pero te voy a platicar en resumen lo que ha pasado hasta este punto para que no te sientas desencanchado, ¿ok? El rey del imperio medo-persa andaba buscando una reina y por casualidad, y vas a ver que a cada rato te hago por casualidad y lo digo medio irónico porque es la manera en la que el libro de Esther quiere que lo leamos, quiere que veamos que Dios está obrando detrás del telón. Y por casualidad, Esther, esta joven judía, es favorecida y se convierte en la reina. Pero al mismo tiempo, el antagonista, un hombre llamado Amán, que es enemigo de los judíos y que sus ancestros eran enemigos de los judíos, quiere destruir a los judíos y él es el segundo del emperador, es uno de los hombres más poderosos del imperio. Y él consigue que se haga un decreto para exterminar a toda la nación de Israel dentro de 1 año. Y en el ínter, el padre adoptivo de Esther, que se llama Mardoqueo, le dice a Esther: oye Esther, tú eres la reina, por favor ve e intercede por nosotros ante el rey para salvar a los judíos. Si tú no lo haces, te puede costar tu vida y Dios de todas maneras nos va a salvar. Pero quién sabe si Dios te puso aquí como reina precisamente para que salvaras a tu pueblo. De manera que Esther arriesga su vida, va delante del rey y se presenta ante él, pero eso es lo que vimos la semana pasada, pero hasta hoy Esther todavía no le ha pedido nada al rey, todavía no le ha dicho qué es lo que quiere que haga. Y lo único que hace Esther cuando llega ante el rey, que podía haber sido muerta por presentarse delante del rey sin aviso, el rey le perdona la vida y Esther le dice: vente a un banquete conmigo. Y entonces el rey se va al banquete, invita también a Amán, al malo de la película, al antagonista, a este hombre que quiere destruir a los judíos. Y estando ahí con ellos en el banquete, dice Esther al rey: ¿sabes qué? Mañana te invito a otro banquete y ahí te voy a decir qué es lo que quiero pedirte. Y con eso en mente quiero que me acompañes a leer el capítulo 5 del libro de Esther y vamos a empezar en el versículo 9. Esto es lo que ha pasado hasta ahora, ¿ok? Esther capítulo 5, versículo 9. ¿Lo tienes ahí? Esto es lo que dice la palabra de Dios. Y salió Amán aquel día contento y alegre de corazón, pero cuando vio a Mardoqueo a la puerta del palacio del rey, que no se levantaba ni se movía de su lugar, se llenó de ira contra Mardoqueo. Pero se refrenó Amán y vino a su casa y mandó llamar a sus amigos y a Zeres su mujer, y le refirió a Amán la gloria de sus riquezas y la multitud de sus hijos y todas las cosas con que el rey le había engrandecido y con que le había honrado sobre los príncipes y siervos del rey. Y añadió Amán: también la reina Esther a ninguno hizo venir con el rey al banquete que ella dispuso, sino a mí, y también para mañana estoy convidado por ella con el rey. Pero todo esto de nada me sirve cada vez que veo al judío Mardoqueo sentado a la puerta del rey. Y le dijo Zeres su mujer y todos sus amigos: hagan una horca de 50 codos de altura, y mañana di al rey que cuelguen a Mardoqueo en ella, y entra alegre con el rey al banquete. Y agradó esto a los ojos de Amán, e hizo preparar la horca. En el capítulo 6 dice: aquella misma noche se le fue el sueño al rey y dijo que le trajesen el libro de las memorias y crónicas, que las leyeran en su presencia. Entonces hallaron escrito que Mardoqueo había denunciado el complot de Bigtán y de Teres, 2 eunucos del rey de la guardia de la puerta, que habían procurado poner mano en el rey Asuero, es decir, que querían matar al rey.
Y dijo el rey: ¿qué honra o qué distinción se hizo a Mardoqueo por esto? Y respondieron los servidores del rey, sus oficiales: nada se ha hecho con él. Entonces dijo el rey: ¿quién está en el patio? Y Amán había venido al patio exterior de la casa real para hablarle al rey para que hiciese colgar a Mardoqueo en la horca que él le tenía preparada. Y los servidores del rey le respondieron: he aquí que Amán está en el patio. Y el rey dijo que entre. Entró pues Amán, y el rey le dijo: ¿qué se hará al hombre cuya honra desea el rey? Y dijo Amán en su corazón: ¿a quién deseará el rey honrar más que a mí? Y respondió Amán al rey: para el varón cuya honra desea el rey, traigan el vestido real de que el rey se viste, y el caballo en que el rey cabalga, y la corona real que está puesta en su cabeza. Y den el vestido y el caballo en mano de alguno de los príncipes más nobles del rey, y vistan a aquel varón cuya honra desea el rey, y llévenlo en el caballo por la plaza de la ciudad, y pregonen delante de él: así se hará al varón cuya honra desea el rey. Versículo 10. Entonces el rey dijo a Amán: date prisa, toma el vestido y el caballo como tú has dicho, y hazlo así con el judío Mardoqueo, que se sienta a la puerta real. No omitas nada de todo lo que has dicho. Y Amán tomó el vestido y el caballo y vistió a Mardoqueo y lo condujo a caballo por la plaza de la ciudad e hizo pregonar delante de él: así se hará al varón cuya honra desea el rey. Después de esto, Mardoqueo volvió a la puerta real y Amán se dio prisa para irse a su casa apesadumbrado y cubierta su cabeza. Contó luego Amán a Zeres su mujer y a todos sus amigos todo lo que le había acontecido. Entonces le dijeron sus sabios y Zeres su mujer: si de la descendencia de los judíos es este Mardoqueo, delante de quien has comenzado a caer, no lo vencerás, sino que caerás, por cierto, delante de él. Aún estaban ellos hablando con él, cuando los eunucos del rey llegaron apresurados para llevar a Amán al banquete que Ester había dispuesto. Hasta aquí vamos a leer la palabra de Dios. Padre, te damos gracias esta mañana por tu palabra, Señor. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. Señor, háblanos. Venimos a escuchar de ti, queremos aprender de ti, queremos rendirte nuestra vida y conocer tus propósitos y tus planes para nosotros. Te lo pedimos humildemente en el nombre de Jesús. Amén. Mira, Amán sale contento y en la nube. Él viene como castañuela. Acaba de estar en el banquete con la reina. La reina únicamente invitó al rey. Y él dice: de toda la gente, de todos los servidores del palacio y de toda la gente de Susa, a mí me invitó la reina Ester. Entonces él viene caminando como en su nube, flotando. Las suelas no se le gastan, ¿verdad? Porque él, wow, yo soy Amán, el chiquiti wow, el papas fritas. Y cuando sale del palacio y pasa por la puerta, de pronto se da cuenta que ahí está Mardoqueo, ese judío despreciable, según él, que ni siquiera se mueve de su lugar. Ya no digas, no se levanta para hacerle la reverencia, sino ni siquiera le hace así con la cabeza. Nada. Mardoqueo no se mueve. Y eso hace que Amán, que era un soberbio, un creído, un funcionario alto del gobierno, se llena de ira y se enoja. Pero fíjate que en el versículo 10 dice que se controló. Dice que Amán se refrenó. ¿Sabes por qué se refrenó? Porque dice: me voy a vengar. Me voy a vengar de una manera que de veras le duela, pero no se va a quedar esto así. Y se pudo esperar para que su venganza fuera todavía mayor de lo que pudiera haberle hecho en ese momento. De manera que llega a su casa, junta a su esposa, junta a sus amigos, y dice la Biblia, la multitud de sus hijos, porque tenía 10 hijos este hombre, y entonces les empieza a presumir cómo el rey lo ha favorecido. Todo lo que el rey ha hecho por él, todas sus riquezas, cómo lo ha engrandecido más que a todos los príncipes. Pero después de estar hablando de todas estas cosas, les dice a la gente que está con él: de nada me sirve todo esto cuando veo a ese Mardoqueo que se sienta a las puertas del rey. ¿Puedes creerlo? Un hombre que el emperador ha engrandecido. Un hombre que es el consejero del rey, que después del rey, él es el hombre más poderoso de todo el imperio medo-persa.
el imperio que gobernaba en la tierra en esa época. El único invitado al banquete de la reina, haciendo pucheros, porque un siervo del rey que está en la puerta no se postró delante de él. No cabe duda, ¿verdad? A veces somos peor que chiquitos. Te da Dios tantas y tantas cosas, pero en lugar de bendecirlo y en lugar de darle las gracias por todo lo que nos da, no, tenemos que ver el negrito en el arroz, ¿verdad? No podemos darle gracias por el arroz, por las papas, por el refresco, por los... No. La piedrita en los frijoles. Y hasta la agarramos y la aventamos en la mesa, ¿verdad? Me tocó la piedra en los frijoles. O sea, somos tan extraños, de veras. Somos tan extraños que siempre nos estamos quejando por algo. Yo no sé si tú eres observador o no, pero si un día dices, voy a ponerme a ver, voy a comprar una libreta y voy a empezar a anotar en mi casa nada más todas las veces que nos quejamos. Necesitarías una libreta universitaria de esas de 500 hojas, ¿te acuerdas? Y ni así terminas, te la acabas. Porque por todo nos quejamos todo el tiempo. Si no te estás quejando del calor, te estás quejando del sol. Si no te estás quejando del sol, te estás quejando de la humedad. Si no te estás quejando de la humedad, te estás quejando de que hace mucho, de que está muy seco, de lo que puso fulanita en el Facebook, de que no te saludó sutanita, de lo que dijo el pastor, de la mamá, del papá, del marido, del hermano. De todos nos quejamos. ¿Te das cuenta? Nos quejamos de todo y por todo. Estoy seguro que no tienes idea de lo quejoso que soy yo. A veces yo me sorprendo quejándome de esto y del otro, que si alguien se metió en la cola, que si la señorita del súper ya se tardó 3 minutos de más. O sea, el otro día, te voy a platicar esto. Me meto al internet, hice un pedido y no me llega mi factura. Entonces entro al chat y en el chat con la persona de soporte. Para entrar al chat con el de soporte te piden tu nombre, te piden el número de pedido, te piden tu identificación, te piden casi qué marcas de refresco toma tu abuelita. Y ya pones todo ahí. Y entonces me empieza a atender esta persona y le digo, me dice, ¿cuál es su problema? Digo, el problema es que pedí estos libros, pero no me enviaron mi factura. No se preocupe, lo estamos atendiendo. Todo en el chat, ¿eh? Me dice, ¿me puede dar el número de pedido? Que ya lo había puesto en el chat. Sí, cómo no, aquí está el número de pedido. ¿Me da su nombre, por favor? Sí, cómo no, aquí está mi nombre. ¿Me da su número de cliente? Sí, cómo no, aquí está mi número de cliente. Lo estamos atendiendo. Y entonces regresa y me dice, creo que ya estoy viendo qué es lo que está pasando. Y luego dice, pensando, ¿no? Y así, ok. Y luego me vuelve a pedir el número de pedido. Y cuando se lo vuelvo a dar, digo yo, no puede ser. O sea, yo por dentro de mí, ¿verdad? Ya estoy así como que de todos colores. Me dice, creo que ya sé cuál es el problema. ¿Ya le llegó su factura? Me pregunta. ¿Me entiendes? O sea, como que llega un punto en el que dices tú, Señor, no puede ser otra vez. Me está preguntando todo esto y me dice, creo que ya le llegó su factura. Digo, para eso estoy llamando. Ese es el motivo de mi problema. Y de pronto me sorprendo quejándome, ¿me explico? ¿Cómo es posible que tengan a una persona que no está capacitada para dar este servicio? Te están cobrando, lo estás haciendo, etcétera, etcétera, etcétera. Obviamente no se lo dije, pero todo está pasando por aquí. Y te estás quejando, y te estás quejando, y te frustras, y me frustro. Y me pierdo el darme cuenta la bendición que es que tenemos internet. Que puedo pedir en línea unos libros que de otra manera jamás habrían llegado a mi casa. Que hay una persona con la que puedes hablar si tienes un problema. Y que eventualmente, a lo mejor 3 horas después, te lo van a resolver. Pero te lo van a resolver. ¿Me explico? Pero nos quejamos. A lo mejor no es el empleado del mes, ¿verdad? Pero le está haciendo su luchita al hombre. Y luego somos bien raros. Porque si el empleado fuera tu hijo, ¡ay, qué crees! Estaba el otro día mi hijo en el trabajo y le tocó un cliente tan especial que se enojó porque le pidieron su nombre 2 veces. Digo, no me enojé, pero él no se enteró, más bien. ¡Ay, somos tan raros! Qué absurdo, ¿no?
Qué absurdo que permitamos que las pequeñeces de la vida nos roben el gozo de las bendiciones de Dios. Ya sé que ya me colgué por las ramas, como dice el changuito, pero déjame decirte algo importante. ¿Quieres tener paz en tu corazón? Yo creo que todos queremos paz, ¿no? Mucha gente cree que la paz viene por el conocimiento de Dios. Mientras más leas tu Biblia, más paz vas a tener. Pero déjame decirte que esta semana estuve pensando mucho en esto. Y yo no creo que la paz venga nada más por el conocimiento de Dios, sino que esa paz va a venir por medio de la confianza en Dios. Por eso dice el libro de Filipenses y habla de la paz que sobrepasa todo entendimiento. Porque va más allá del conocimiento. El libro de Santiago dice que Dios nos pasa por muchas pruebas. ¿Por qué pasamos por pruebas en nuestra vida? Para que aprendamos a confiar en Dios. Para que aprendamos a depender de Dios. Y cuando podemos confiar en Dios, cuando podemos depender de Dios, entonces tenemos una verdadera paz. Entonces nuestros corazones y nuestra mente está resguardada en Dios. De otra manera, nada más estamos inquietos, nada más estamos ansiosos, nada más estamos temerosos, enojones, preocupados. Amán viene con su esposa, con sus amigos, con sus hijos y les dice que todas las bendiciones del mundo, dice, de nada me sirven cuando veo a este Mardoqueo ahí en las puertas del palacio. ¿Y sabes qué hace Amán? Escucha por favor lo absurdo del consejo de su esposa. Versículo 14. Le dice Zeres, su mujer y todos sus amigos, hagan una horca de 50 codos de altura y mañana di al rey que cuelguen a Mardoqueo en ella y entra alegre con el rey al banquete. Y agradó esto a los ojos de Amán e hizo preparar la horca. Wow. Este hombre soberbio, este hombre creído, este hombre obtuso piensa que Mardoqueo es peor que una cucaracha. O sea, mátalo y muerto el perro se acabó la rabia. Tú cuélgalo, ahórcalo y vas a estar feliz. Pero lo voy a aplastar sin piedad. Voy a mandar a hacer una horca de 25 metros para que sepan que conmigo no se meten. Quien quiera pasarse conmigo, esto es lo que le va a pasar. Y van a ver, va a quedar en claro que todo el mundo lo vea. Qué increíble, ¿no? ¿Te das cuenta? Salud. Lo que estamos dispuestos a hacer cuando alguien nos pisa los callos del orgullo o de la soberbia. Cuánta humildad tenemos que aprender, ¿verdad? Cuánta humildad. Cuánta sencillez, especialmente de aquel a quien más hemos agraviado. Y en lugar de castigo, recibimos misericordia. ¿Te has puesto a pensar aquellos que son padres de familia? ¿Qué le harías tú como padre a alguien que viniera y le escupiera en la cara a tu hija o a tu hijo? ¿Qué le harías? ¿Qué le harías a alguien que llegara y lo golpeara o lo agarrara a patadas con ganas de matarlo? ¿Qué le harías a alguien que llegara y le empezara a arrancar los cabellos a tu hijo, a tu hija? ¿Qué le harías a alguien que llegara y después de golpearlo tan brutalmente, lo clavara en una cruz y lo levantara para que todo el mundo lo viera? Lo viera morir, desangrado, asfixiado en una cruz. ¿Sabes lo que Dios hizo? Él extendió su misericordia. Él extendió su gracia, precisamente por el sacrificio de Cristo. Pero Amán quiere matar a Mardoqueo. Y mientras Amán está construyendo esta horca de 25 metros, está frotándose las manos diciendo, ya acabé con este judío. Y mientras todo esto está ocurriendo en la casa de Amán, en el palacio, el rey no puede dormir. Al rey se le va el sueño esa noche.
Y quiero que pienses en las cosas que ocurren aquí. Precisamente la noche, te decía la semana pasada, esa noche Esther está esperando que Dios haga algo sobrenatural, porque al día siguiente va a tener el último banquete con el rey y con Amán para traer su petición. Esther está esperando que Dios haga algo espectacular. Esa noche, Amán está planeando ahorcar a Mardoqueo, pero el rey está en el palacio sin poder dormir. Se le voló el sueño. ¿Cuáles eran las posibilidades de que el rey, por no poder dormir, se pusiera a escuchar las crónicas del reino? O sea, piénsalo un poquito. Si tú eres emperador y tienes un harem y se te vuela el sueño, bien podrías pasar la noche con cualquiera de las concubinas del harem, ¿verdad? Tráiganme alguna jovencita, porque ese era el tipo de gente que vivía en aquella época, ¿verdad? Si tú eres el emperador, bien podías hablarle a un trovador y tráiganme al trovador a que me cante para que me pueda dormir. Si tú eras el emperador, podías llamar a cualquiera de tus siervos y tráete el ajedrez y vamos a jugar porque no puedo dormir. ¿Me explico? Podías hacer todo tipo de cosas. Lo que te plazca, eres el rey. Y sin embargo, Asuero dice, quiero que me lean las aburridas y tediosas crónicas del imperio. Y luego va el siervo a la biblioteca real y, curiosamente, agarra el volumen donde está precisamente, y estamos hablando de esas diosidencias que te decía, el libro donde está precisamente registrado cuando Mardoqueo le salva la vida al rey 5 años atrás. Y no nada más toma ese libro, sino que cuando lo abre, curiosamente, empieza a leer precisamente la historia de Mardoqueo. El sueño, olvídate del sueño. El rey está entrado en la historia. O sea, le quisieron matar, hicieron un complot, hicieron todo y está escuchando la historia. El sueño ya se le olvidó que no podía dormir. Pregunta, bueno, ¿qué hicieron por este hombre? Su majestad, la verdad es que ni las gracias le dimos. ¿Cómo que no le dimos las gracias? A ver, ¿qué está pasando aquí? Yo me imagino que le pasó de esas veces como cuando no puedes dormir en la noche. Algunos de nosotros nos ocurre que se te ocurre el negocio del siglo, ¿verdad? A las 2 de la mañana y dices, este sería el negocio del siglo, y empiezas a pensar en el negocio del siglo o en el invento más grande que tú podrías patentar o te emocionas por algo, un viaje o qué sé yo. Y en lugar de que te dé más sueño, más se te vuela, ¿no? Y estás ahí a 1000 por hora en la cabeza pensando cosas. Y yo creo que el rey está escuchando estas historias y no duerme nada, pero no le importa, porque así estaba Asuero, tan metido en la historia que hasta amanece y no se da cuenta. Tanto así que se asoma por la ventana y ve por la ventana que hay un hombre en el patio del palacio. Y pregunta, ¿quién está allá afuera? Y le dicen, es Amán. Tráiganlo, díganle qué pasa. Entonces viene Amán. ¿Te acuerdas lo que leímos? Amán venía tempranito en la mañana, ¿para qué? Para pedirle al rey que le diera permiso de ahorcar a Mardoqueo. Y entonces entra Amán a la presencia del Señor, pero no nada más entra a la presencia del rey, entra a la alcoba del rey. O sea, imagínate si tú fueras Amán. No nada más me prefieren para el banquete, ahora el emperador me está invitando a su recámara. O sea, el cuate viene más inflado que un globo de esos de Mickey Mouse, ¿verdad? Y llega y lo manda a llamar, y antes de que Amán pueda decir ni pío, el emperador, que está todavía pensando en cómo le salvaron la vida y qué podemos hacer por Mardoqueo, llega a Amán, entra y en el versículo 6 le dice, ¿qué se hará con el hombre cuya honra desea el rey? Y Amán dijo en su corazón, pues ¿a quién quiere engrandecer el rey? Sino a mí. Porque pues me está invitando, ¿verdad? Están teniendo todo este tipo de cosas conmigo. Seguro me quiere honrar a mí. Y entonces Amán le responde y le empieza a dar su lista de los reyes magos, ¿verdad? Oh rey, le dice, para el varón cuya honra desea el rey, traigan el vestido real que el rey se viste, su caballo en el que el rey cabalga, la corona que está en su cabeza, y den el vestido y el caballo
en mano de alguno de los nobles príncipes del rey, y vistan a aquel varón cuya honra desea el rey, y llévenlo en caballo por toda la plaza de la ciudad, y proclamen en alta voz: así se hará al varón a quien el rey quiere honrar. Yo me imagino este hombre. Cuando yo leo esto, de veras, tengo que admitir, se me escapa una sonrisa casi pecaminosa, ¿verdad? Porque uno sabe lo que le espera a este pobre cabezoncito. Es irónico, es épico lo que pasa aquí. Está todo inflado, yo soy el papas fritas, y cuando le dice todo esto, fíjate lo que le dice el rey. Versículo 10. Amán le dice: date prisa, toma el vestido y el caballo como tú has dicho, y hazlo así con el judío Mardoqueo, que se sienta a la puerta real. No omitas nada de todo lo que has dicho. Y Amán tomó el vestido y el caballo, y vistió a Mardoqueo, y lo condujo a caballo por la plaza de la ciudad, e hizo pregonar delante de él: así se hará al varón cuya honra desea el rey. Lo que acabamos de leer dice que Amán se convirtió en el sirviente de Mardoqueo. No nada más tuvo que honrarlo públicamente, sino que él tuvo que vestirlo. Él tuvo que ponerle el vestido real, él tuvo que ponerle la corona, él tuvo que ponerle la capa, él tuvo que ser su criado, su siervo. Fue lo que él pidió. Él dijo: que el más noble de los príncipes lo vista. ¡Wow! Con Dios no se juega, ¿verdad? ¡Qué tremendo! Dice la palabra de Dios que Dios resiste a los soberbios. Quiere decir que Dios se opone a ellos. Quiere decir que Él está en contra de ellos. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Dice la palabra: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Mientras toda la ciudad de Susa estaba durmiendo, Dios estaba trabajando, estaba obrando su voluntad. ¿Estás ahí? Cuando Amán termina todo el merequetengue, porque aparte no podía hacerlo de malas, tenía que hacerlo y hacerlo bien, pues el rey se lo había mandado y ni modo, manito, te toca obedecer. Pero cuando termina y deja a Mardoqueo en el palacio, dice la Biblia que regresa deprisa a su casa y con la cabeza cubierta. O sea, aquel hombre orgulloso, el segundo del rey, el que pasaba por el palacio pavoneando para que todos se postraran, después de lo de Mardoqueo se va a su casa con la cabeza cubierta. ¡Wow! Que nadie lo vea. Si el día anterior andaba de presumido, ahorita acaba de recibir un escarmiento tremendo. ¿Sabes qué nos dice Jesús acerca de esto? Jesús nos advierte algo con su sabiduría impresionante. Escucha las palabras de Jesús. Cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él, y viniendo el que te convidó a ti y a él, te diga: da lugar a este, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó te diga: amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. En otras palabras, deja de creerte el mandamás y comienza a ser el ama más, el sirve más, el que se sacrifica más por los demás, porque créeme, el Señor se va a encargar de poner escarmiento sobre todos aquellos soberbios, de acuerdo al tamaño de la soberbia. Hermanos, la soberbia es idolatría. ¿Estás ahí? Y antes de perseguir al changuito otra vez y andar por las ramas, déjame decirte algo muy importante. Quiero que veas a Esther un poquito. Quiero que veas a Mardoqueo. Tú y yo estamos leyendo la historia desde un montón de ángulos, de lo que pasa con Amán, de lo que pasa en la habitación del rey, de tantos lugares.
Pero Esther no tenía idea de lo que estaba ocurriendo. Esther no sabía lo que estaba pasando en la casa de Amán, y Esther no sabía que el rey no podía dormir y que le estaban leyendo la historia de Mardoqueo de hace 5 años. Esther únicamente estaba en su habitación con sus doncellas, orando, pidiéndole a Dios: Señor, haz algo especial esta noche, porque mañana tengo que ver al rey y mañana tengo que interceder por el pueblo. Y ella no tenía idea de todo lo que está pasando. Quiero que veas eso, porque creo que podemos aprender cosas muy importantes de esta mujer. Esther no se apresuró para resolver las cosas por su propia mano. Esther no se hizo la viva y se fue a la habitación del rey y se puso su vestido más sexy y dijo: a ver, voy a ir con el rey y lo voy a apapachar y le voy a hacer piojito a ver si le saco lo que quiero. Ella pudo pensar que si hacía eso le hubiera ganado el favor de lo que ella esperaba, pero a lo mejor las cosas hubieran salido peor. Pero lo que Esther hace es que lo deja todo en manos de Dios. Muchas veces Dios nos ha dado muchas capacidades. Muchas veces Dios nos ha permitido vivir por una serie de experiencias que nos permiten tomar decisiones sabias cuando hay que tomarlas. No es necesario que te pongas a hacer una oración para preguntarle al Señor si te conviene más comprar el Suavitel de 700 mililitros que vale 30 pesos que el Suavitel de 2 litros que vale 100 pesos, ¿verdad? Puedes decidirlo tú. Dios te ha dado experiencia y sabiduría e inteligencia. Pero hay otras ocasiones en las que tenemos que tomar decisiones que sabemos que van a cambiar drásticamente el rumbo de nuestras vidas. Decisiones que pueden impactar a nuestra familia, a nosotros mismos, y que no sabemos qué decisión tomar. Yo creo que ahí es cuando hay una diferencia muy especial. Y creo que ahí es cuando tenemos que confiar en la dirección de Dios. Que vale la pena esperar, que vale la pena saber que Dios va a revelar su propósito a su tiempo. El problema es que siempre queremos lo que nosotros queremos. Y a veces nosotros nos metemos en problemas. A veces hay que esperar 2 o 3 días. A veces hay que esperar en oración 3 semanas, a veces 3 meses, a veces 3 años. Pero confiar en el tiempo de Dios. ¿Me explico? Cuando confiamos que Dios tiene el control de las cosas, cuando ponemos nuestras vidas en sus manos, Dios nunca falla. Nunca llega tarde, se toma su tiempo, pero nunca llega tarde. Esther confió en que Dios iba a hacer algo. Y mientras toda Susa dormía, el Señor estaba haciendo su voluntad. Dios está en acción en todo momento, en toda circunstancia. Dura, triste, penosa como sea. Desde la muerte de tus padres en un accidente, o la muerte de tus hijos en un accidente, o la enfermedad, o el dolor, o las rupturas, o los pleitos. Desde todo esto, hasta el maltrato de un cliente o de un empleado, de alguien en la calle cuando vas manejando. Dios tiene un control providencial de todas las cosas. Dice la palabra que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Piensa en Mardoqueo. ¿Tú crees que la gente no era chismosa en el tiempo de Susa? O sea, imagínate que en el centenario de repente alguien empezara a construir una horca de 25 metros. ¿Tú crees que la gente del centenario no sabría quién la está haciendo y para quién la está haciendo? Se vería desde cualquier parte del centenario. Donde te pararas ibas a ver la cosa esa enorme de 25 metros. A lo mejor Mardoqueo la vio. A lo mejor llegó a sus oídos que lo estaban haciendo para matarlo. Pero no importa si sabía Mardoqueo o si no sabía. Porque había algo que él sí sabía. Él sabía quién es su Dios y en quién él ha confiado y en manos de quién él estaba seguro. Por eso el salmista escribe cuando le rodean miles de enemigos que lo quieren matar: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Es la paz de poner
nuestra confianza en el único que tiene el control de todos y cada uno de los latidos de tu corazón. Es el que hace posible que todas las cosas existan. Mira, con esto terminamos. Al final de este capítulo, la esposa de Amán le dice algo impresionante en el versículo 13. Le dice, si de la descendencia de los judíos es este Mardoqueo, delante de quien has comenzado a caer, no lo vencerás, sino que caerás, por cierto, delante de él. Incluso los paganos conocen y reconocen la fidelidad de Dios. Si incluso los paganos reconocen a Dios, ¿no crees que es tiempo que tú y que yo podamos venir delante de Él y confiar en su gracia, y confiar en su amor, y confiar en su fidelidad y en su misericordia para todos aquellos que vienen delante de Él a buscar reconciliación? Escucha estas palabras del Señor. Porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. ¿Lo crees? ¿Por qué no te pones de pie? Vamos a orar. Padre, qué impresionante es tu amor y tu misericordia. Señor, que aun cuando nosotros seamos infieles, tú permaneces fiel. Porque tú eres un Dios bueno, un Dios que no cambia, un Dios que cumple su palabra. Señor, como Mardoqueo y Esther, esta mañana podemos estar aquí convencidos de que estamos en las mejores manos en las que podríamos estar. Tú eres Dios. Y queremos darte las gracias, Señor, por poner el aliento de vida en cada uno de nosotros. Te damos las gracias, Dios, por cada latido de nuestro corazón. Te damos las gracias, Dios, por nuestros hijos, por nuestra esposa, por nuestro esposo, por nuestras familias, por nuestros trabajos. Te damos las gracias, Dios, por este lugar, por la iglesia donde podemos estar como familia, entre hermanos, donde podemos ser sinceros y abiertos los unos con los otros, y exhortarnos y amarnos, y caminar y crecer juntos en el conocimiento tuyo. Te damos gracias, Dios, por esa gran salvación que tú nos has dado. Padre, yo quiero pedirte que nos ayudes a confiar en ti profundamente. Señor, porque entendemos que confiando en ti y reconociendo nuestra seguridad en ti, podremos tener paz. Bendícenos, Padre, te lo pedimos, en el nombre de Jesús.